Hermanos, entonces vamos a ver hoy otro tema, pero este sí es de manera providencial. Me coincidió con lo que estábamos hablando con esta tarde con el sermón. Hoy hablaremos sobre el gobierno de Cristo y la autoridad de los ancianos en la iglesia local. El gobierno de Cristo y la autoridad de los ancianos en la iglesia local. Iremos a tocar algunos textos de nuestra confesión bautista reformada. Yo le leeré a ustedes en algunas, si ustedes tienen la confesión de pronto en sus celulares, la pueden seguir. Así que veremos entonces nuestro primer punto. Cristo mismo es la iglesia y rey de su iglesia. Cuando hablamos de que Cristo mismo es la cabeza y rey de su iglesia, lo que estamos diciendo aquí es que es el Señor, es Jesucristo quien es la cabeza de la iglesia. Esto es importante aclararlo porque se requiere remarcar que el poder supremo y señorial sobre todas las iglesias en la tierra exclusivamente están en Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y Él tiene el gobierno sobre sus hombros. Esto, ¿por qué lo quiero aclarar? Como todos nosotros lo sabemos, la confusión en la iglesia católica, para ellos, ¿recuerdan ustedes quién es la cabeza de la iglesia? El Papa. Para ellos es el Papa. Nosotros negamos eso rotundamente porque la Escritura no menciona nada de eso. La Escritura lo que menciona es que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, por lo cual a los que tengan su confesión de pronto digital en sus celulares o la tengan en físico, en la confesión en el capítulo 26, en el párrafo 4, dice lo siguiente: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Y nuestra confesión deja también allí varios textos bíblicos que pues pueden ustedes buscar en sus hogares. Aquí es importante notar que nuestra confesión, al igual que las escrituras, porque recordemos que la confesión está subordinada a lo que dice las escrituras, la cabeza de la iglesia universal es Jesucristo. Nada más, ni nadie más. Cristo dirige y gobierna su iglesia por medio de su palabra inspirada. De tal manera que la iglesia, la pregunta sería, como lo habíamos visto esta tarde, una vez que nosotros somos salvados del mundo y puestos en una iglesia, somos puestos en la iglesia, pero salen varias preguntas. Estamos en una iglesia, pero ¿y recuerdan ustedes en su militancia cuando eran católicos que teníamos, porque todos en alguna forma militábamos en ese mundo, cuando estábamos allá militando, teníamos formas. Recuerdan ustedes que cuando estábamos los domingos, había unas formas de ir a misa y unas formas en las que tenía uno que estar allá. Cuando era Semana Santa, había unas formas, unos días especiales, unas actividades especiales y había algo que ellos decían que tocaba hacer. Una vez se nos quita ese velo y ya no lo tenemos más, salimos de allá y nos ponen en una iglesia y ahora la pregunta es la misma. Ya no tenemos esas formas. Entonces ahora la pregunta es, ¿y ahora entonces cómo adoramos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Él? La respuesta es que la sola escritura
el Señor no ha dejado sola a la iglesia sin ninguna instrucción para que la iglesia haga como a ella le parezca, sino que más bien el Señor deja la escritura y todo debidamente escrito para que nosotros lo que hagamos es leerla y ejecutarla. Ahora, ¿recuerdan ustedes quién era la persona encargada de decirle al pueblo cómo era que tenía que organizarse el pueblo, cómo era que tenía que vivir una vida santa? ¿Quién era esa persona? Era Moisés, el encargado de esto. Así las cosas, el Señor en la misma escritura nos dice que Él mismo ha hecho a algunos apóstoles, profetas, maestros, pastores para edificación de la iglesia. Y el Señor levanta esos dones especiales precisamente para que podamos acercarnos a Dios como la escritura lo enseña. Ustedes mismos han podido probar cómo venimos con algunos cambios en la adoración, cambios en la presentación de las escrituras, y esto es buscando en qué es lo que la escritura está diciendo, de cómo se deben de hacer las cosas y así hacerlo. Hay una premisa peligrosa y es que si partimos del hecho de que si la Biblia no lo dice, entonces es permitido, es un error. Lo repito, si la escritura entonces no lo dice, entonces es permitido. Les pongo un ejemplo. La escritura dice algo sobre tocar en la iglesia, poner luces, poner batería, ¿menciona algo? Entonces, como no lo dice, lo hacemos. ¿Ven el punto, lo peligroso que es? Como la escritura no lo dice, entonces no lo está prohibiendo. Les voy a pedir, hermanos, que busquemos Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32 dice lo siguiente: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dicho en otras palabras, es lo que la sola escritura dice. Si la escritura entonces no lo prohíbe en temas de la adoración y en temas del culto, ¿entonces lo hacemos? No, es lo que la escritura, solamente la escritura está diciendo. Sigamos avanzando, mis hermanos. Esto de que la escritura es la que nos rige y la escritura es la que nos muestra de manera suficiente cómo debe ser gobernada, es lo que nosotros llamamos el principio regulador, que en su momento se tendrá que hacer toda una clase extensa para hablar sobre el tema, pero lo que quiero que tengamos cada uno de nosotros es de que el Señor deja debidamente establecido y claro cómo quiere Él que le adoremos. Permítanme darles a ustedes un ejemplo. ¿Cómo era que se debía adorar al Señor antes, en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan ustedes cómo era que se tenía que adorar al Señor antes? Con salterios, con címbalos. ¿Recuerdan ustedes que eso era así? Y con danza. Eso se hacía antes. La pregunta es, ¿por qué ahora ya no? ¿Noten ustedes algo en el Nuevo Testamento en que las iglesias en el Nuevo Testamento adoren con címbalos, con trompetas, con danzas? ¿Alguna iglesia en el Nuevo Testamento, de pronto los Corintios? ¿Han leído ustedes de pronto algunos de los Filipenses? ¿Hacen eso? No se ve en el Nuevo Testamento absolutamente nada de eso. Ahora, ¿acaso cambia la manera de adoración? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor se reúne con la samaritana? ¿Recuerdan ustedes que el Señor le llama la atención a la samaritana diciéndoles, ustedes no saben lo que están adorando? Nosotros sí sabemos. Entonces la samaritana le dicen, lo que pasa es que ustedes dicen que es que hay que ir allá a Jerusalén a adorar. Y luego el Señor, ¿qué le responde? Que llegará el día en que ya no será en Jerusalén, sino que ahora se adorará al Señor en espíritu y en verdad. Es decir, ya no será en ese lugar solamente. El punto aquí
que quiero que nos llevemos es el siguiente. La confusión que entra en la iglesia cuando vemos ese cambio repentino entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos que mirarlo en varias partes y de manera cuidadosa. Primero, cuando se tiene en el Antiguo Testamento ese tipo de alabanza con trompetas, con címbalos, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Es como si estuvieran anunciando un rey que está por venir. El rey que está por venir. Y tenían que anunciarlo con címbalos, con bombos y con platillos. Y eso era lo que el Señor quería para anunciar que venía su rey. Cuando viene su rey, el Señor Jesús, la adoración cambia porque el Señor ya llegó y Él mismo es el que establece cómo se debe adorar. ¿Y cómo se debe adorar? En espíritu y en verdad. Y notarán ustedes que en el Nuevo Testamento, ya de un momento a otro, en el Nuevo Testamento, ya no se ve que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, bueno, y vamos a hacer en la iglesia de Corinto lo mismo que se hacía con el rey David, que el rey David tenía un coro súper grande, y vamos a colocarlo aquí, y ojo con la adoración, porque tenemos que poner el coro tal cual como lo tenía David. No se menciona nada de eso. ¿Por qué? Porque el rey ya llegó. Al llegar el rey, él mismo dice cómo se tiene que adorar, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, aquí hace referencia a la verdad de la sola escritura, a la verdad de la sola escritura. En espíritu, haciendo referencia entonces a que el Señor está con su pueblo, y en ese orden de ideas, al estar Él con su pueblo, no estamos diciendo que puede hacer la adoración en un solo lugar. ¿Recuerdan ustedes que la discusión era que era solamente en Jerusalén? Porque allá era la adoración, solamente era allá. Ahora eso cambia. Ahora ya no es en Jerusalén. El Señor dice, ya no es así, es en espíritu y en verdad, en las iglesias locales. Sigamos avanzando, mis hermanos. El sometimiento exclusivo que debe tener la iglesia y por la cual debe estar gobernada es únicamente por la sola palabra de Cristo, solamente por la sola escritura. Y aquí surge entonces una pregunta que ya habíamos hecho en algún momento. De pronto ustedes han oído de personas que dicen, lo que pasa es que yo estoy subordinado y obedezco solamente lo que dicen las solas escrituras, yo no obedezco a ningún hombre, entonces no se somete al pastor. El inconveniente es que las escrituras están diciendo, y dicen claramente, en que la manera en la que el Señor establece el gobierno en la iglesia es que pone un pastor en la iglesia o una pluralidad de pastores para que obedezcan su pastor. Y la manera, si yo estoy diciendo de que estoy conforme a las escrituras, es porque yo estoy en una iglesia y me someto de manera obediente a un pastor, al pastor de la iglesia. ¿Pero por qué lo estoy haciendo así? Porque la escritura demanda de que esto sea de esa manera. Les pido que por favor ubiquemos 1 de Timoteo 3, versículo 15. 1 de Timoteo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, versículo 15 dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí con esto quisiera entrar entonces a nuestro segundo punto. Cristo ha dado autoridad a los ancianos para dirigir y gobernar en su iglesia. Cristo ha dado autoridad a los ancianos para dirigir y gobernar en su iglesia. ¿Por qué quisiera hacer tanto hincapié en el tema de la obediencia al pastor? Esto surge porque en nuestro país hemos visto cómo ha sido socavada la autoridad del pastor en dos extremos. En un extremo,
es cuando hay un sometimiento tal que no hay un tipo de lógica, ni un tipo de raciocinio, ni un tipo de mirar si lo que la escritura me está mostrando corresponde a lo que yo estoy aprendiendo. No hay ningún tipo de análisis, no hay nada, simplemente una desconexión. Pero por otra parte, tenemos iglesias en donde el pastor está sujeto a la congregación. Explico. Si la congregación o un grupo que le llaman juntas directivas en algunas iglesias, las llaman así, deciden echar al pastor, pues lo echan. Entonces, esa no es la manera en la que el Señor ha establecido el orden en la iglesia. Él establece un pastor para que el pastor o la pluralidad de pastores gobiernen sobre la iglesia. Aquí les quisiera pedir que a los que tengan la confesión bautista, en el capítulo 26, en el párrafo 7 de la confesión bautista, capítulo 26, en el párrafo 7, dice lo siguiente: una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama para que continúen hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. Así podemos ver entonces la confesión repitiendo lo mismo que dicen las Sagradas Escrituras. Los cargos oficiales dentro de una congregación es pastores y diáconos. El nombre de pastor, que es el mismo que es anciano, el mismo presbítero, es la misma persona a la que hace referencia. El mismo obispo, que en algunas partes habla sobre el obispo, pero se hace referencias al pastor. Aquí el punto es que la iglesia está siendo gobernada por una pluralidad de ancianos. En cambio, cuando vemos que esto no ocurre, entonces es cuando el apóstol menciona a Tito de que manda a Tito a que corrija lo deficiente, pero ya vamos a ir a mirar esa parte puntualmente. Acá quería mencionar algo que le llaman la falacia del creyente independiente. Y es cuando el creyente dice algo así como esto: yo no estoy bajo la autoridad de ningún hombre espiritualmente, yo solo estoy bajo el señorío directo de Cristo. Aquí el problema es que las escrituras no respaldan tal noción. El hecho de que una persona esté directamente sometida a Cristo es más bien un cortocircuito, porque si eso fuese así, una persona que está supeditada a todo lo que el Señor dice, si eso fuese así, entonces estaría en una iglesia, sería un miembro activo y estaría sujeto a su pastor. Eso es lo correcto, eso es lo que la escritura manda, y eso sí es una persona que está supeditada a todo lo que su Señor le dice. Y su Señor lo que le dice es: vaya a una iglesia, sea miembro de una iglesia, pero cuando es un miembro de una iglesia, pensemos en esto. Cuando usted, siendo un padre en su casa y tiene miembros de la familia en su casa, y sus muchachos tienen 25 años, 22, 23, usted me imagino que espera que su hijo ayude con algo, que sea un miembro activo, que pague algún servicio, que haga algo en la casa, pero que sea un miembro activo. Si ve, por ejemplo, el miembro de la casa que hay alguna basura en el piso, no va a pasar por el lado y va a seguir derecho, sino que es un miembro de la casa y va a tener que recoger y llevarlo sin que nadie le diga nada, porque es un miembro activo de la iglesia, de la casa. Un miembro activo en la congregación es cuando, por ejemplo, el pastor convoca: tenemos reunión para varones. Los varones, que son miembros activos, están pendientes y presentes.
Las damas, tenemos entonces reunión para damas. Las damas están presentes, están atendiendo. El tema aquí es no ser miembros solamente en la lista. Permítanme poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes en dónde tenemos la membresía en el Antiguo Testamento? ¿En qué libro? Yo les había dicho a ustedes en un pasado. ¿Recuerdan ustedes el libro en las Escrituras donde está la membresía? El libro de Números. En el libro de Números ustedes pueden leer toda la genealogía y entonces el hijo de este y entonces comienzan todos los nombres de todas las personas y es importante saber la membresía porque necesitamos saber el pueblo finalmente quién es el pueblo. El pastor necesita saber quiénes son los miembros de la iglesia porque el pastor va a dar cuentas a Dios por los miembros, no por los asistentes. Eso también es importante tenerlo presente. ¿Por qué motivo? El asistente se le pide de todas las formas y de todas las maneras, presentándoles el evangelio, a que hagan parte de la familia. ¿Cómo? Siendo miembros. Pero no solamente que sean miembros, sean miembros activos. El miembro activo entonces va a buscar dentro de su iglesia cuál es su rol dentro de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes cómo el Señor nos habla sobre los miembros en un cuerpo que cada uno tiene una labor en especial? Asimismo nosotros dentro de la congregación cada uno tiene una labor, cualquiera que ésta sea, un ujier, cualquiera que sea la labor, en la cafetería, en el sonido, cualquiera que esa sea la labor, pero la persona siempre busca ser un miembro activo. Ahora, les había comentado de que íbamos a utilizar bastante la confesión bautista de fe. En el capítulo 26, en el párrafo 12 de nuestra confesión bautista, dice lo siguiente: todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Aquí pueden ustedes notar cómo nuestra confesión también apoya y remarca el hecho de la sujeción que cada uno de nosotros tenemos en el gobierno o en las personas que están en el gobierno de la iglesia. Y lo que menciona la escritura del gobierno de la iglesia siempre es el de una pluralidad de ancianos. Vimos esta mañana cuando estaba Moisés con 2 millones de personas y ¿qué necesitaba él? Unos pares. Necesitaba una pluralidad. ¿Y qué necesitaba? Otras personas que le ayuden. Una persona con 2 millones de personas, eso es una tarea imposible. Asimismo, en esta iglesia y en todas las iglesias que el Señor establece, es importante siempre que se tenga una pluralidad de ancianos, pero no una pluralidad de ancianos de tener por tenerla solamente. La pluralidad de ancianos tiene una particularidad. Se tiene que levantar de entre los hermanos alguien que tenga algo en particular, que ya lo hemos visto y lo vimos esta mañana. Ahora, eso de qué son las cosas que deben de tener estas personas de particular, no es la persona que mejor le caiga a todos los demás hermanos, no es la persona que sea más elocuente, son otros tipos de características que la escritura está mencionando. Ahora, quisiera ir un momento a Tito 1:5. Tito 1:5. Tito 1:5 dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pregunta: Tito 1:5 está diciendo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Acaso qué era lo deficiente en Creta? Vean que dice el texto: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces, ¿qué era lo deficiente? Que no había ancianos. La idea, noten ustedes cómo él utiliza la palabra ancianos, tiene que ser en plural. Hay que poner entonces
la tarea de Tito. En ese momento en la iglesia, en el primer siglo, se fundaba la iglesia, el apóstol fundaba la iglesia, dejaba a Tito y a Timoteo formando la iglesia, que ella creciera, que salieran entonces los ancianos, establece los ancianos, que haya una pluralidad de ancianos, y así empiezan a establecer todas las demás iglesias. Estos ancianos que salen de la misma iglesia son hombres reconocidos por la misma congregación. La congregación reconoce el don en la persona y votan por él, y no por uno, sino votan por varios. Ahora, si sale solamente uno, saldrá uno en 2, 3, 4, 5 años, 6 años, cuando el Señor así lo provea, saldrá otro. Pero el punto esencial aquí es la pluralidad de ancianos, y lo habíamos visto esta mañana con Moisés. Ahora, les pido que sigamos con otro punto acá importante, y es la vida corporativa de la iglesia. La vida corporativa de la iglesia. Y para ello les voy a pedir que por favor ubiquemos 1 Timoteo 3, 14, 15. 1 Timoteo 3, 14, 15. 1 Timoteo 3, 14, 15. ¿Quién lo tiene? Adelante, man. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias, hermana. Entonces, le está escribiendo Pablo a Timoteo para que él sepa cómo conducirse en la iglesia. Y dentro de esas órdenes de cómo conducirse dentro de la iglesia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente en 1 Timoteo 1, 3 al 11. Voy a leer aquí una parte. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, ¿cómo tiene que conducirse Timoteo? Tiene que estar pendiente en la iglesia de que no se predique doctrina diferente. Permítanme ponerles a ustedes un ejemplo. Nosotros estamos viendo y puesto los ojos en lo que las escrituras mencionan de que el día del Señor es el domingo, es el día del Señor. Pero si, por ejemplo, sale de entre nosotros algún hermano que nos comienza a mencionar de que todos los días son santos, porque todos los días son santos, entonces si el domingo no voy, pues no pasa nada, porque como todos los días son santos, entonces yo el lunes hago mi oración en mi casa y ya cumplo. Entonces ahí vamos a tener que hablar con el hermano, porque eso no es la sana doctrina, eso no es lo que la escritura está enseñando. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Noten ustedes que la tarea que tiene Timoteo al estar dentro de la iglesia y poderse conducir en la casa de Dios es que, como la tarea que él tiene es establecer ancianos, él tiene que estar pendiente de la salud de la iglesia. El pastor está pendiente de la salud de la iglesia, de que lo que se tenga como cuerpo doctrinal sea solamente la sola escritura. Lo que la escritura nada más diga, ese sea el cuerpo doctrinal para la iglesia. Sigamos avanzando. 1 Timoteo, capítulo 2, de los versículos 1 al 10. Permítanme leer una parte para ustedes. Y exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aquí, hermanos, hay otro detalle importante, y es que
notaron ustedes de que en el texto dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia? Ustedes imagínense en la época del primer siglo que le digan a uno esto y el presidente es Nerón, o el presidente es Calígula, o el presidente es Domiciano. Y estas personas están detrás y persiguiendo la iglesia. Y lo que dice el texto es, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ven ustedes el contraste y lo que busca entonces dentro de la iglesia el pastor es que se ore por nuestros gobernantes para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Y esto para que el reino y para que su palabra se pueda extender más y se pueda extender mejor. Sea quien sea a quien el Señor coloque como rey, a Nerón, a Calígula, a Domiciano, a quien él coloque, pero hay que orar por ellos para que la iglesia se extienda. Esto, hermanos, parece, cuando se nos comenta en nuestra época, algunas veces suena chocante, pero cuando pensamos en quién era la persona que gobernaba en la época de Jesús, se nos pasa. Porque la persona que estaba gobernando en esa época no es que fuese una buena persona. Y aún así, o lo mismo con el apóstol Pedro, o con el apóstol Pablo, los estaban persiguiendo y ellos lo que mandan a sus feligreses es, hay que orar por ellos, aunque los estén persiguiendo. Ahora, habíamos visto también en el texto de que dentro del comportamiento de la congregación, entonces ya tenemos varias cosas. Primero, tenemos entonces de que la congregación tiene que caminar en una fidelidad y solidez doctrinal, donde los ancianos deben de velar por la sana doctrina, enseñando la verdad y amonestando a quienes promueven errores teológicos. Como les había comentado en el ejemplo, si por ejemplo alguno de nosotros saliera con que todos los días son santos y por eso el domingo no vengo, hay que llamarlo y corregirlo. Si en el decoro, en el culto público, en el enfoque y en el decoro del culto público, cuando vemos, hermanos, que el pastor nos pide, pongámonos de pie porque vamos a leer las Sagradas Escrituras, es por el respeto que le vamos a dar a las Sagradas Escrituras. Pongámonos de pie y cantemos, es porque estamos cantándole al Señor. Este tipo de decoro y este tipo de enfoque, lo que busca es que prestemos nuestros 5 sentidos a lo que estamos haciendo, al culto público. Ahora, hay otro punto y es la distinción bíblica de roles de género. Les voy a pedir que ubiquemos 1 Timoteo 2, 11 y 15. 1 Timoteo 2, 11, 15. Leo para ustedes. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Aquí el punto, hermanos, de lo que busca el texto de generar un orden dentro de la iglesia, ustedes han visto de que el Señor llama pastores, no llama pastoras. Han visto ustedes también de que el Señor fue apóstoles, no llama mujeres apóstoles. No está diciendo de ninguna manera el texto entonces de que ellas no tengan ningún rol dentro del reino ni la extensión del reino. ¿Recuerdan ustedes cuando habla el apóstol Pablo de Febe? Que él habla, o la traducción que le hacen es que es una diaconisa, pero no es una diaconisa, es una traducción que hacen de que es una diaconisa, es una servidora. Las mujeres también dentro de la congregación tienen un rol también de ayuda y de extensión del reino. Ustedes han visto en los cantos que nosotros tenemos que hay muchos cantos que son las autoras son mujeres. Las mujeres también ayudan en la extensión del reino. Al punto al que quiere ir el texto, y es a que el mundo no se nos meta en la iglesia. Ustedes han visto
de que en el mundo tienen siempre que buscar que la paridad entre los hombres y las mujeres, y poniéndonos en esa pelea y en esa lucha de género, cuando en la escritura nunca jamás se llama ese tipo de luchas de género de ninguna manera. El Señor simplemente establece un orden dentro de la iglesia. El Señor coloca entonces a pastores y coloca a diáconos, a varones. Es la manera en la que el Señor quiere y decide ordenar su iglesia. Y a las mujeres les da también un rol dentro de la iglesia. Hemos visto en la historia de la misma iglesia a mujeres misioneras en el apoyo, por ejemplo, de niños. Hemos visto también mujeres dentro de la congregación en el apoyo, también en la construcción y en la educación de nuestros niños en la misma iglesia. El punto es, aquí, el no dejar entrar el mundo a la iglesia es que si la escritura no está ordenando mujeres pastoras, ¿por qué entonces vamos a poner pastoras en la iglesia? Si la escritura en ninguna parte está mencionando algo al respecto. Entonces, la distinción bíblica de los roles de género, esto es, ante los embates culturales del feminismo y la abdicación del liderazgo masculino piadoso, los ancianos deben mantenerse firmes en la vanguardia, guardando el diseño creacional y la instrucción apostólica. Esto es importante, hermanos, por la siguiente razón. Los hombres, esencialmente, buscan abdicar del poder, mientras que las mujeres buscan es el poder. Y el punto acá del feminismo, que dice la literatura para el día de hoy, o el estudio del día de hoy, es que lo que se busca evitar es que ese tipo de movimientos entren a la iglesia. Ya hay algo establecido, ya hay todo un sistema establecido en la misma escritura que dice cómo es que se tiene que gobernar la iglesia, con pastores y con diáconos. No dice absolutamente nada más, con pastores y con diáconos. Sin embargo, quiero hacer aquí un énfasis bien grande. No está diciendo tampoco la escritura que no tengan las mujeres ningún oficio dentro de la iglesia. Ustedes y yo hemos visto de que las mujeres han tenido oficio dentro de la iglesia bastante. Hay uno que la misma escritura menciona y dice, ¿y cómo se salvará la mujer? Engendrando hijos. Pero si se malentiende, eso se entiende bastante machista, si se entiende mal el texto. Cuando el texto menciona de que engendrando hijos, lo que hace es a la mujer como maestra de sus hijos, formándolos para que estos niños entren dentro de todo un sistema de aprendizaje de los principios bíblicos y de todo lo que el Señor demanda en las Escrituras para todos los seres humanos. Ella como su primera maestra de los niños, para que aprendan y para que puedan abrazar el Evangelio. Y en el futuro, si el Señor así lo desea, de estos niños puedan ser entonces futuros pastores o los futuros líderes dentro de una iglesia que den el apoyo necesario. Pero esto, hermanos, el mundo ha tomado presa a las mujeres en esto para que la maternidad se vea como algo secundario y algo que no tiene valor. De tal manera que el enemigo lo que busca es atacar la maternidad para atacar el núcleo de la familia y así sacar a la mujer de poder ser una maestra para sus hijos. Esto, hermanos, también se puede llevar al otro extremo. ¿El otro extremo cuál es? El pensar entonces que las mujeres no deberían de estudiar teología. ¿Acaso el texto dice que es que el hecho de que se coloquen pastores y diáconos está prohibiendo que las mujeres estudien teología? ¿Está prohibiendo que estudien las escrituras? De ninguna manera, de ninguna manera. Sigamos adelante. Aquí hay una parte delicada y es la parte del examen y la ordenación de los nuevos oficiales. Como les había dicho anteriormente, la ordenación de nuevos oficiales no puede depender de una persona que sea muy carismático con todos, que le caiga bien a todo el mundo. No es
eso las marcas de una persona que pueda ser pastor o pueda ser diácono. Es el que mejor, el que más popular sea, ese es el candidato. Más bien, vamos y miramos lo que dicen las escrituras al respecto. Les pido que por favor ubiquemos, ya lo habíamos leído esta mañana, pero ubiquémoslo nuevamente. Hechos 6, 2 y 3. Hechos 6, versículos 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y quisiera remarcar y apoyar esto con lo que dice nuestra confesión en el capítulo 26, párrafo 9. Dice lo siguiente: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, es que sea escogido para el mismo por común sufragio de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que cuando tengamos un candidato a pastor dentro de la iglesia, ese candidato van a tener ustedes que estar analizándolo si cumple con todos los requisitos que la Escritura está pidiendo de ese candidato. Habíamos visto esta mañana algunos aspectos que debería tener ese candidato: que sea una persona no pendenciera, que sea hospedador, que no sea dado al vino, que no sea avaro, que no sea dado a ganancias deshonestas, y habían un montón de situaciones y de cosas que teníamos que revisar puntualmente en esa persona. Y también dice algo muy importante: a pesar de todo eso, dice algo que sea apto para enseñar. El don de la maestría, el apto para enseñar, es algo obligatorio que debe tener el obispo, no el diácono. En eso no se le exige al diácono, al obispo sí, que sea apto para enseñar. Esto es importante, hermanos, porque cuando eso ocurra y cuando ustedes tengan la fortuna de tener un candidato a pastor, ustedes tendrán que revisarlo, y en la reunión que hagan ustedes de negocios, tendrán ustedes que votar si es el nuevo pastor o no es el nuevo pastor. Y si la iglesia lo confirma como el nuevo pastor, entonces se le impondrán manos o se orará por él, y será entonces establecido un nuevo pastor dentro de la iglesia, a quien la iglesia le debe obediencia, porque la Escritura menciona: obedeced a vuestros pastores. Siguiente punto: la administración de la benevolencia. Permítame leer para ustedes primera de Timoteo, en el capítulo 5, leeré los versículos 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Noten ustedes que la Escritura nos da las formas y las maneras en las que tiene que administrarse la benevolencia, y pone un ejemplo claro para la época.
Si una viuda tiene hijos, pues la iglesia no tiene que ser grabada en el mantenimiento de esta hermana que es viuda. Si tiene hijos, pues que sus hijos sean quien provean para ella. Este tipo de cosas que las escrituras nos está demandando nos sirve para organizar la iglesia, y con eso, si alguno de entre nosotros tiene una situación tal, ya conoce la respuesta, ya sabe que lo que se espera de los hijos creyentes que tienen a su señora madre es que le provean y que la mantengan, y no que la iglesia sea grabada con esta situación. Esto pareciera sencillo, sin embargo, si la escritura no lo hubiese dicho, tendríamos hoy un día tremendo problema, porque entonces ¿cómo resolvemos esto? Pero como la escritura ya lo está resolviendo, cuando se presente la situación ya no vamos a tener ninguna discusión al respecto. Y por último, hermanos, quisiera que viéramos el sostenimiento financiero del ministerio. Quiero que veamos 1 Timoteo 5, 17, 18. Sostenimiento financiero del ministerio. 1 Timoteo 5, 17, 18. Leo para ustedes. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien, ya les había dicho que los ancianos son los pastores. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí, hermanos, es muy importante el que como miembros activos, el que es miembro de la iglesia y un miembro activo, aporte a la iglesia económicamente. ¿Cómo se puede mantener todo esto? ¿Cómo se puede mantener el pago de los servicios? ¿Cómo se puede mantener el pago también del salario del pastor? Noten ustedes que el texto dice: digno es el obrero de su salario. Y además está mencionando de que el pastor debe vivir del evangelio. Así las cosas, él debe estar solamente con sus 5 sentidos dedicado al estudio de las escrituras y al apoyo en la iglesia en todo lo que ya se requiera para la extensión del reino. Y nosotros, como miembros activos, aportamos financieramente para poder sostener todo lo que ustedes ven y también extender el reino. Aquí tenemos que partir de la siguiente situación. Si usted tiene algún don o algún talento, es porque Dios se lo dio. Si usted tiene la oportunidad de hacer algún tipo de negocio, es porque el Señor le concede la oportunidad de hacerlo. Si usted tiene alguna habilidad o alguna actividad que sea próspera, es porque el Señor así se lo permite. Finalmente, ¿qué le puede dar el hombre a Dios? Absolutamente nada. Y todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo, de Dios es. Como alguna vez dijo el rey David: ¿de qué le vamos a dar al Señor si todo es del Señor? Esto, hermanos, quisiera dejarlo en este punto del sostenimiento financiero del ministerio, porque es importante tener claro este punto, porque es que el dinero tenemos que pensar de que eso es del Señor, que nos lo da a nosotros para que lo administremos, y Él da la manera y las formas en las que tenemos que administrar ese dinero, y parte de ese dinero Él dice y establece claramente que es para darlo en la iglesia para la extensión del reino, en el mantenimiento de todo y en el salario del pastor. Bien, hermanos, vamos a dejar entonces hasta este punto y le doy paso al pastor.